Estudiar y conocer los diversos orígenes que constituyen nuestra cultura nos permite comprender quiénes y cómo somos y hacia dónde queremos dirigirnos. El periodo que vas a estudiar a continuación trata de la historia más antigua de México, la que nos habla de las grandes civilizaciones que se desarrollaron en nuestro territorio desde que éste comenzó a poblarse hace cerca de 30.000 años y hasta la llegada de los españoles. En este video analizaremos el proceso que llevó a esos primeros habitantes americanos nómadas a asentarse definitivamente en lo que hoy es México y Centroamérica para formar aldeas agrícolas que luego evolucionaron hasta conformar grandes centros urbanos habitados por sociedades altamente civilizadas. También reflexionaremos sobre las características comunes y particulares de esas civilizaciones, a las que llamamos mesoamericanas, y las relaciones que establecieron entre ellas. Finalmente veremos el proceso que interrumpió abruptamente su desarrollo, la llegada de los españoles a América y la conquista. Así que no te muevas de tu asiento, que en breve te lo explico. El ser humano surgió en África y de ahí emigró al resto de los continentes. Las evidencias sugieren que el hombre primitivo pasó de África a Asia y Europa, y de ahí a América atravesando el estrecho de Bering, que separa Siberia de Alaska durante la última glaciación. El puente terrestre que se formó al descender el nivel del mar con una glaciación permitió a grupos nómadas, grupos de cazadores, recolectores que se desplazaban de un sitio a otro sin establecer una residencia fija, entrar en el territorio de lo que hoy llamamos América. Esos grupos se trasladaron lentamente hacia el sur buscando mejores condiciones climáticas y de subsistencia. Para facilitar el estudio de esos asentamientos y su desarrollo cultural, los especialistas dividen este vasto territorio en tres áreas culturales principales. En el norte, las áreas se denominan Aridoamérica y Oasis América. Allí los grupos humanos permanecieron nómadas o seminómadas. La región que ocupa la parte central, sur y sureste de lo que hoy es México, así como los territorios actuales de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Costa Rica en América Central, se denomina Mesoamérica. Debido a las estaciones del año, los cambios de clima hacían que la frontera norte de esta región fuera móvil, lo que facilitó el contacto entre las personas del norte y el sur. Esta región se caracteriza porque en ella los grupos se volvieron sedentarios al descubrir la agricultura, lo que les permitió formar aldeas agrícolas y comenzar un proceso que llevó a un importante desarrollo político, económico, social y cultural. Las principales características de las áreas culturales de México antiguo del 2500 años a.C. al 1521 son: Aridoamérica, características geográficas, zona desértica y semidesértica. Tipos de asentamientos nómadas agrupados en pequeños grupos. Actividades económicas, caza y recolección de frutos, pesca cerca de las costas. Características culturales, trabajo de pieles, conchas, caracoles, guajes, cestería, arco y flecha. Religión politeísta. En tanto que Oasis América, las características geográficas son región húmeda dentro de amplia zona desértica, tipo de asentamientos seminómadas agrupados en pequeños núcleos urbanos. Las actividades económicas que desarrollaron fue la agricultura primitiva, caza, pesca, recolección de frutos y comercio. Las características culturales, cestería, alfarería, construcción de obras hidráulicas, religión politeísta. En Mesoamérica, las características geográficas fueron zona húmeda, templada y tropical. Tipo de asentamientos sedentarios, construyeron importantes centros urbanos y ceremoniales. En actividades económicas desarrollaron la agricultura basada en el cultivo del maíz, frijol, calabaza, chile, chía y tomate. Comercio, sistemas tributarios y expansión por conquistas. Mientras que en las características culturales desarrollaron la astronomía, arquitectura, pintura, música, alfarería, cestería, textiles, entre otros. Su religión fue la politeísta.
Vayamos ahora a las características generales de las civilizaciones mesoamericanas. Mesoamérica ocupa una extensa región con una gran diversidad de recursos naturales, ya que en ella existen diversos ecosistemas, regiones semiáridas, selvas tropicales, montañas, planicies costeras, bosques templados, pantanos y mesetas, así como un rico sistema hidrográfico formado por ríos y lagos. El medio geográfico favoreció el desarrollo de importantes civilizaciones, es decir, sociedades que alcanzaron un alto grado de desarrollo cultural con características comunes. Organización política teocrática y militarista, en la que gobernaban los sacerdotes y guerreros, sociedad dividida en jerarquías, una economía basada en la agricultura, el comercio y la relación de tributación, desarrollo cultural basado en las creencias religiosas, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, aplicadas a la urbanización y al conocimiento astronómico y matemático. Las principales civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica fueron olmecas, mayas, teotihuacanos, zapotecas, mixtecas, toltecas, mexicas y purépechas. Entre las distintas civilizaciones que habitaron Mesoamérica hubo un constante intercambio de productos e ideas que favoreció la integración cultural de todos los grupos. Por ello, aunque cada una hablaba su propia lengua y tenía rasgos característicos propios, todas las civilizaciones mesoamericanas compartieron ciertos elementos culturales. Todas, por ejemplo, desarrollaron la agricultura y la base de su alimentación se basó en el cultivo del maíz, frijol, calabaza, chile y otros productos como el tomate y el quelite en parcelas, llamadas en náhuatl milpas. Se organizaron mediante una clara diferencia social, desarrollaron un alto grado de urbanismo, basaron su ideología en religiones politeístas, crearon formas diversas de escritura y numeración, elaboraron un calendario solar y uno ritual, además practicaron el juego de pelota. Asimismo, desarrollaron actividades productivas como la cerámica, el arte plumario, que consiste en elaborar objetos con plumas de aves, el curtido y trabajo de pieles de animales y la elaboración y pintura de textiles naturales, principalmente de algodón. Es importante mencionar los horizontes y zonas culturales de Mesoamérica. Cabe destacar que no todas las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron de forma simultánea y, aunque es difícil determinar fechas precisas de inicio y fin de cada una, los especialistas han dividido su desarrollo en 3 grandes periodos para facilitar su estudio. A esos periodos se les llama horizontes culturales y son los siguientes. El preclásico consta del 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Destaca la cultura de Cuicuilco, la cual se asentó en el altiplano central, la olmeca en la costa del Golfo de México, la maya en el sureste de México y Centroamérica, y la zapoteca en Oaxaca. El clásico del año 200 al 900. Destaca la cultura zapoteca en Oaxaca, la teotihuacana en el altiplano central, la maya en el área maya en el sureste de México y Centroamérica, y la totonaca en el área del Golfo de México. Finalmente, el posclásico del 900 al 1521. En este periodo ubicamos a la cultura tolteca asentada en el altiplano central, a la mixteca en Oaxaca, la maya en el sureste de México y Centroamérica, así como la mexica en el altiplano central y la purépecha en el occidente. Si tienes dudas acerca del manejo de las eras antes y después de Cristo, así como la ubicación de hechos en líneas del tiempo, te recomiendo el video que aparecerá acá arriba. Es necesario mencionar que el primer encuentro entre Europa y América en 1492 fue consecuencia de los viajes de exploración y descubrimiento que emprendieron portugueses y españoles en la segunda mitad del siglo XV. Dicho encuentro dio lugar al proceso de conquista y colonización de nuevos territorios durante los siglos XVI a XVIII. La conquista de los pueblos americanos por parte de los europeos fue violenta, ya que supuso el choque entre mundos completamente distintos, cuyas formas de pensar, ver y comprender el mundo eran muy diferentes. Sin embargo, las sociedades de ambos continentes compartían ciertos rasgos similares. Tanto las civilizaciones mesoamericanas como la española habían alcanzado un alto grado de complejidad en su estructura económica y política, una división de clases sociales bien diferenciada y un estado que imponía normas claras de convivencia. La primera fase de conquista
inició con la expedición comandada por Hernán Cortés a las costas de México en 1519 y culminó con la rendición de la capital mexica, México Tenochtitlán, en 1521. Sin embargo, la conquista no concluyó allí. Fue un largo y complicado proceso que tardó cerca de 3 siglos, desde el siglo XVI al XVIII, en los cuales los conquistadores y colonizadores españoles impusieron su cultura, su lengua, su religión y costumbres a los habitantes de Mesoamérica primero y posteriormente a los grupos nómadas y seminómadas de Aridoamérica y Oasisamérica. Durante el proceso de conquista y colonización surgió un mestizaje tanto étnico como cultural. El mestizaje étnico se refiere no solo a la mezcla étnica de españoles e indígenas, sino a la de múltiples grupos étnicos autóctonos que se mezclaron con otros provenientes de Europa, Asia y África. Estas mezclas dieron lugar a una nueva cultura, la mexicana. El mestizaje cultural se dio en el idioma, la alimentación, el vestido, las costumbres y las diversas formas de pensar, entre otros aspectos. Gracias al mestizaje, somos una sociedad multiétnica y pluricultural. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.